Señor les bendiga, mis hermanas. Bueno, agradezco al Señor por este precioso día y un saludo muy especial para todas estas mujeres guerreras, mujeres que se han atrevido a vencer el sueño, el cansancio, para tener estas mañanas con Dios. Seguramente, mis hermanas, que si no estuviésemos pasando lo que está pasando, de pronto no estaríamos como estamos. Anoche a las 10:30 de la noche estaba conectada con otro grupo que me pidió dirigiendo dirigiendo una oración, eh, un segmento de oración de unos 15 minutos y había un buen grupo de mujeres conectadas. Y yo siento que esta situación que estamos viviendo no nos está impidiendo entrar a la cámara secreta. Creo que Dios nos está dejando y nos está permitiendo tener experiencias con Él a solas. Porque ahí donde tú estás, en la alcoba, oficina, sala, comedor, algunas, no sé, pueden estar en un trabajo, las que trabajan de noche. O sea, hemos entendido que no es el lugar, no es el lugar. Estaba escuchando el otro día a, a mi hijo que decía que en el lugar donde él trabaja, un día entró al baño y en la parte de los varones y al otro lado estaba el baño de las mujeres. Cuando de pronto escuchó que una mujer, una americana, estaba en el otro baño y estaba hablando en lenguas. Tremendo, ¿verdad? Esto nos demuestra que el Señor no tiene límite, que no es el lugar, es el corazón, es la disposición, es el espíritu con que nosotras nos dispongamos a estar en su presencia. Porque cuántas veces, mis hermanas, cuántas veces hicimos oraciones en los templos donde quizás había mucha gente, en coliseos, en estadios, en retiros, pero oraciones de caché, como le digo yo, oraciones sin quebrantamiento, sin humillación. Pero creo que en este tiempo nuestras oraciones están fluyendo, están fluyendo. Y de todo corazón en esta mañana te pido que nunca deje de fluir este tipo de oración en tu vida. Y aunque pase esta pandemia
te deje un recordatorio muy fuerte que marque tu vida para siempre. Y es que nunca falte esta intimidad que se está teniendo con mi Señor en este tiempo. Muchas veces, mis hermanas queridas, muchas lágrimas, el Señor me permitió, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas lágrimas me permitió el Señor derramar, pidiendo espíritu de oración. Quienes tuvieron la oportunidad de compartir conmigo en algún momento cuando el Señor me permitió liderar oración acá en Antioquia, sabrán lo que estoy diciendo. Y esa iglesia central donde hacíamos nuestros ayunos cada mes y medio, donde reuníamos 600, 700 hermanos. Esas 4 paredes de la iglesia central son testigas de los que allí nos reuníamos a pedir al Señor, enséñanos a orar. Derrama espíritu de oración. Aumentanos la fe, que queremos ver tu gloria. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4. Gracias, hermanas, por la invitación. Saludo a la hermana Elsa, a todo su equipo de trabajo y a todas. Un abrazo a la distancia. Que el Señor me las bendiga, me las ayude. Yo he estado orando por este grupo. El Señor fortalezca este grupo, que les dé la sabiduría, el conocimiento, la unción, la gracia, para poder continuar con esto tan bello, que sé que va a traer unos resultados extraordinarios. Y las primeras que nos beneficiamos somos nosotras. Luego nuestras familias. Luego la obra de Dios. Y por último, el mundo. Santiago, capítulo 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Señor, gracias por la palabra en esta mañana. Háblanos, Señor. Di algo esta mañana, Señor. Dinos algo, Señor. Dinos algo. Enséñanos a orar, enséñanos a orar. Toma cada mente, cada corazón, cada pensamiento. En tu nombre, Jesús, envía tu palabra esta mañana. Bueno, aquí en Santiago notamos que él está presentando aquí varios grupos que existían en aquel tiempo. Y está presentando sobre todo 2 grupos. Y él dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Eso quiere decir que el primer grupo era de los que no pedían.
Parece que este grupo abandonaron la oración. Por eso eran débiles, vulnerables. Pues el mismo texto que leímos dice que vivían en guerras, en pleitos. Y que no tenían simplemente, no tenían lo que deseaban porque no lo pedían. Parece que sus vidas estaban como tan metidas en guerras, en pleitos, en celos, en contiendas. Que claro, cuando una vida está atada a estas cosas, es muy difícil que pueda tener una conexión con Dios. Por eso creo que estos textos nos afirman de que tenemos que tener condiciones espirituales para poder orar por otros. Mis queridas hermanas que me escuchan esta mañana, una de las cosas que nosotras tenemos que pedirle al Señor que nos libere desde nuestra propia carne, nuestro propio yo, porque las guerras externas primero nacen internas, nacen del corazón y se manifiestan por fuera. Cuando somos personas con corazones llenos de contiendas, de pleitos, de guerras, de codicias, de envidias, es muy difícil que podamos tener una buena relación con Dios. Porque lo primero que hace la oración en el Espíritu, cuando Pablo dijo, y cuando ores, ora en el Espíritu, porque como lo he dicho muchas veces, Dios no es carne, Dios es Espíritu. La verdadera oración en el Espíritu mata la carne. Y yo sí quisiera que en estos minutos que me regalan de su tiempo, podamos tener en cuenta el por qué cuando la Biblia dice pedís y no recibís, es porque pedís mal, o porque no pedís, o porque pedís mal. Son dos partes. Esto de lo cual Santiago estaba escribiendo para la iglesia en ese tiempo, pues también pasa hoy en día. Es tremendo cómo la ausencia de la oración se manifiesta en muchos cristianos. Y una de las cosas, mis hermanas, que ha hecho esta pandemia es despertar en nosotros ese deseo y esa búsqueda de Dios. Sin embargo, ustedes mismas conocerán que hay personas que en este momento, cristianos, que frente a la realidad que estamos viviendo no han reaccionado. A veces recibo WhatsApp de personas que me dicen, hermana, ¿qué hago? Es que mi esposo no está orando, mis hijos no están buscando de Dios. Al contrario, la pandemia nos está alejando más. Porque claro, aquí el escritor está presentando que esa falta de oración se manifiesta precisamente porque viene ya la amistad con el mundo. Y qué bueno poder entender en esta mañana que hemos sido separadas para Dios, para su obra. El segundo grupo, el primer grupo no oraban, pero el segundo grupo eran los que oraban, pero pedían mal. Uno muchas veces hace oraciones equivocadamente y no todas las equivocaciones son con malas intenciones. A veces uno se equivoca pensando que lo está haciendo bien. Y es más, por eso dice la palabra de Dios, pedís y no recibís porque pedís mal. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos,
le parecen. No, a veces está orando y piensa que lo está haciendo bien hecho, pero ahí se cumple que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ¿cuál es el fin? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas oraciones han quedado sepultadas en la incredulidad, en los temores, en las no respuestas? No porque Dios no quiera responder, sino porque lo estamos haciendo mal hecho. Cuando dice aquí Santiago que pedís mal, que pedís para vuestros deleites, dice cuál es la razón por la cual pedimos mal, para gastar, dicen vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque no sabéis pedir, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es pedir mal? Es poner primero mis gustos, mis deseos. Es orar sin fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Por eso el libro de Romanos, el capítulo 14, el verso 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Por eso, como necesitamos en esta mañana, mis hermanas, practicar esas áreas de oración. La primera, la que usaron los discípulos en San Lucas 11, cuando lo vieron a él orar. Ellos comenzaron a comparar las oraciones que ellos hacían con las de Jesús. Dijeron, no, no sabemos orar. Hombre, pues aprovechemos al maestro de oración, porque el maestro de oración se llama Jesucristo. El resto somos discípulos, que estamos a los pies del maestro aprendiendo. Y como dijo alguien en una ocasión, el hombre entre más aprende, más descubre su ignorancia. A medida que tú y yo invertimos, porque una cosa es gastar, otra cosa es invertir. A medida que invertimos más tiempo, Señor, enséñame a orar, enséñame a orar. Maneja esa petición continuamente. Maneja esa petición, Señor, derrama sobre mi vida espíritu de oración. Maneja esa petición continuamente. Señor, auméntame la fe. Es importante, porque el resultado de esas tres peticiones, la cuarta sería, Señor, muéstrame tu gloria. Y cuando aprendemos a orar, y cuando tenemos espíritu de oración, y cuando tenemos fe, entonces el resultado es que vamos a ver la gloria de Dios, primero en nuestras vidas, segundo en nuestras familias, tercero en la obra de Dios y cuarto en el mundo que está necesitado. Alabanzas al Señor. ¿Cómo le preocupa a Dios que nosotros oremos solamente buscando nuestro propio bien y no la gloria de Dios? No reciben porque el propósito de la oración es equivocado, es egoísta. Cuando nosotros oramos con intereses solamente personales, cuando siempre estamos preocupados solamente por lo nuestro, es como si a veces en la oración quisiéramos encerrar al Señor en un círculo, olvidándonos que Jesús, y como lo he dicho en algunas ocasiones, es como el pan. El pan no tiene propietario.
Tú puedes ir al país más rico del mundo, China, Japón, Canadá, Estados Unidos, otros, y encontrarás pan. Y puedes ir al país más pobre del mundo, como son los países, muchos de los países de África, y encontrarás pan. Yo tuve la oportunidad de estar en Guinea-Bissau con mi esposo visitando la obra. Y la mayoría de la gente solo se come una comida al día porque no tienen más. Pero no les falta el pan. De igual manera, Jesús es el pan de vida. Es para el rico, es para el pobre, es para el blanco, es para el negro, es para el mundo entero. Y una de las cosas que nosotros necesitamos aprender y entender, de ahí la necesidad de decirle, Señor, enséñanos a orar. Porque el Padre Nuestro, y necesitamos aprender esta base fundamental para que nuestras oraciones sean respondidas. Si usted se analiza en San Lucas 11, usted podrá encontrar que cuando ellos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, el Señor les dejó como base fundamental el Padre Nuestro. ¿Y cómo comienza ese Padre Nuestro? Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, con alabanza, con adoración, con reconocimiento. Pero la primera petición que aparece en el Padre Nuestro es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Ese establecimiento de su reino primero en nuestra casa. Porque por eso el Señor dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta la última de la tierra. No podemos pretender que la gloria de Dios se derrame en Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra, mientras en nuestra casa no hay gloria de Dios. Por eso, en esta mañana, mis queridas mujeres, vamos a luchar, vamos a batallar para que esa gloria de Dios permanezca en nuestras vidas, en nuestros esposos, en nuestros hijos, en nuestros yernos, en nuestros nietos. No hay bendición más grande para una mujer que ora que ver la victoria en su vida, en su casa. Oh, pero qué triste es cuando de pronto estamos orando con tanta pasión, con tanta entrega por los de afuera, cuando los de adentro de pronto no hemos derramado lágrimas por ellos. No hemos sido sensibles a la necesidad de ellos. Tal vez no nos hemos percatado que en ellos hay una necesidad espiritual. Santiago deja claro que cuando la oración fracasa, no fracasa porque Dios quiera que se fracase. La oración muchas veces es un fracaso porque nosotros no hacemos las cosas como el Señor manda. Y de ahí que para poder ver esas respuestas espirituales en la familia, lo primero que cada mujer, como estoy hablando con mujeres, tiene que hacer es que si todavía tu esposo no es convertido, porque no has logrado esa victoria de que el reino de Dios se establezca en su vida, porque puede ser que oras mucho, pero no estás haciendo lo que está diciendo Primera de Pedro, el capítulo 3, que la mujer se gane al esposo. Vea que no dice con oración y ayuno, dice que se lo gane sin palabras, porque tenemos la capacidad de hablar 25,000 palabras por día. Y el Señor que nos creó, que nos conoce, nos está diciendo que se lo gane sin palabras, por la conducta. Y manda a la mujer a ponerse una vestimenta especial para poder ganarse ese esposo, para que ese reino sea establecido. Dice, vistiéndose, no no vestidos de la marca Cherasi, ni de la moda de Milano, ni de Nueva York. Manda a la mujer a ponerse un vestido celestial, un vestido glorioso, un vestido que viene del cielo. Dice, vistiéndose de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios.
Mi hermana querida, usted puede orar mucho para que su esposo se convierta, pero si no se está haciendo lo que manda la palabra de Dios, las oraciones serán en vano. Pedís y no recibís porque pedís mal. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Entonces, si quieres ganarte a tu esposo, lo primero que tienes que hacer es pedirle al Señor que te regale ese vestido, que te lo regale. Cuando tú ya tengas esa vestimenta espiritual que el Señor requiere para ganarte a tu esposo, ahí sí las oraciones, ahí sí los ayunos, ahí sí el clamor va a llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay la obediencia a la palabra de Dios. De igual manera, porque no se ganan los hijos. Una vez estaba en un campamento de esposas de pastores y el campamento era las mamás con las hijas. Y uno de los temas fue sanando heridas a nuestras hijas para dejarles un testimonio y un legado. Y en uno de los temas que el Señor me dio fue sanando el corazón de tu hija. Y me quedé sorprendida cómo en ese campamento muchas de esas mamás estaban llorando porque Dios les habló que no se podían ganar sus hijas porque precisamente estaban heridas, estaban pisoteadas, estaban maltratadas. Pero en ese campamento tuvimos oraciones tan especiales de sanidad, de que cada una de las mamás que tenía dificultades con sus hijas sanó el corazón de su hija. Y mis hermanas que me escuchan esta mañana, si tú quieres ver los resultados en la oración, atrévete a pedirle perdón o a ese esposo o a esos hijos que les has hecho daño. ¿Para qué? Para que ese corazón se sane y asimismo tus oraciones no tengan estorbo ni impedimento y el Señor te pueda dar la victoria. Si te puedes comunicar y tener de esa persona cerca, ese hijo, atrévete a poner la mano sobre él y decirle: perdóname, sé que te hice daño, me equivoqué en la crianza, de pronto usé palabras, términos, porque así me criaron, porque como los caracteres y las personalidades se forman en casa, el mundo de los niños está gobernado por el mundo de los adultos. ¿Y cuántas veces dañamos a nuestros hijos porque traemos cadenas de mamá, de papá? Nos transmitieron maneras de hablar, de actuar, y sin darnos cuenta, dañamos a los nuestros. Y por más que oremos, no podemos ver victorias hasta que no se sane ese corazón. Pero para ello necesitamos tener un vestido afable y apacible, de humildad, de mansedumbre, de reconocimiento. Ser capaz de agachar la cabeza y decir: perdóname, porque sé que hay mujeres que no pueden tan fácilmente pedir perdón. Pero miren, mis hermanas, que la oración está tan ligada a esto que dice la Biblia: si cuando vinieres al altar a traer tu ofrenda te acordares que alguien tiene algo contra ti, el Señor dice: deja eso quietico. ¿Cuál es la ofrenda? No es plata, es la oración también, es la vida, es la alabanza, es el servicio. En otras palabras, el Señor dice: no toques nada, no hagas nada. Primero ve y reconcíliate. Y luego ve y haz lo que quieres hacer. ¿Cuántas esposas y madres se arrodillan a orar para que el Señor salve a los suyos, pero con ira, con enojo? Señor, ese esposo mío que es un borracho, que es un sinvergüenza, que es un irresponsable. Están orando con ira. Y uno de los secretos de la verdadera oración en el Espíritu es perdonar. Porque aquí en el Padre Nuestro, que es la base fundamental de la oración, hay una parte importante de que podamos entender esta mañana. Cuando dice: perdóname como yo perdono a los que me han ofendido. Y mis hermanas, el perdón de Dios se suelta a nosotras cuando nosotras soltamos el perdón a quien nos haya hecho daño. Y muchas veces en los núcleos familiares no se puede disfrutar de esa armonía, de la oración, de la comunión con Dios, porque hay amarguras, porque hay resentimientos. Pero a través de la oración tenemos que traer limpieza,
Tenemos que traer que la gloria de Dios entre a los hogares. Tenemos que procurar, comenzando por nosotras mismas, esa paz, esa armonía, reconociendo en qué se ha fallado. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Dice Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué bueno poder entender eso, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es hermosa, es perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La salvación de los nuestros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la iglesia avance, que las familias, que la congregación sea más llena del Espíritu Santo. Pero cuántas veces, hermanas, en las oraciones estamos interponiendo nuestras peticiones. Señor, ayúdame. Señor, el trabajo. Señor, el arriendo. Señor, cosas materiales que podemos pedir. Y cuántas veces llegamos a la presencia de Dios presentando puras cosas materiales. Hermana, yo te quiero invitar porque no es el tiempo de hacer oraciones pidiendo cosas materiales. No nos afanemos. ¿Qué habremos de comer? ¿Qué habremos de vestir? Porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él es el Padre más perfecto y más completo que hay. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Él inspiró a David en los últimos años de su vida cuando dijo, joven fui y ya me envejecí y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El secreto para que no falte esa bendición en nuestra vida es la obediencia a la palabra. Cuando tú y yo estamos en obediencia, lo que dice Deuteronomio, si oyeres mi voz, si guardares mi mandamiento, obedecieres a mi palabra, bendito tu entrar, bendito tu salir, bendita tu canasta, bendito tu vientre, todo donde pusieres tu mano, eso será bendito. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Entonces no podemos, hermanas, gastar nuestro tiempo en cosas. No, las aves del campo no trabajan ni hilan y el Señor cuida de ellas. Ni aun Salomón, con toda su belleza y esplendor, se vistió como uno de los lirios del campo. ¿No valéis vosotros más que ellos, hombres de poca fe? No se preocupe, hermana, que el Señor va a cuidar de nosotros. Hemos escuchado tremendos testimonios en esta pandemia, cómo el Señor ha suplido, cómo el Señor ha enviado la bendición. Y usted misma lo habrá experimentado. Hoy yo les quiero invitar en esta mañana, una de las bases fundamentales de nuestra oración es en que estemos en esa conexión, en esa relación con Dios, en esa obediencia a la palabra, en esa llenura de su presencia. Que cada día podamos decirle, Señor, lléname más de ti, yo quiero ser una vencedora. Señor, yo quiero que tú me uses a través de la oración. Por eso, Señor, enséñame a orar. Señor, yo dependo de ti, porque sin ti nada puedo hacer. Señor, enséñame a amar a los perdidos como tú los amas. Porque al mirar lo que dice la palabra de Dios en San Lucas 11, yo le quiero invitar para que usted saque tiempo y leas este capítulo. Cómo Jesús les enseña el Padre Nuestro. Y cuando termina el Padre Nuestro, dice, ¿quién de vosotros que tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mi casa y tiene hambre y yo no tengo que ponerle? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ese amigo le responde desde adentro y le dice, no, ya estoy acostado, tengo mis niños en cama, yo no puedo levantar a dártelos. Ese amigo, ¿a qué se refiere Jesús? A la necesidad de pedir. Por eso él dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque ¿qué hizo ese hombre? Salió de su casa a medianoche, él no tenía pan, no tenía que ofrecerle a su amigo, pero el otro estaba muriendo de hambre, pero él no tuvo problema,
a la medianoche, levantarse e irse donde su amigo, tocar la puerta. Amigo, por favor, regálame 3 panes, facilítame, porque mi amigo se va a morir de hambre. Lo tengo en mi casa, yo no tengo pan. Insistió, persistió, perseveró. ¿Y qué hizo el amigo? Le dijo, mira, yo no me levanto porque seas mi amigo a darte el pan. Me levanto a dártelo por tu inoportunidad, por tu insistencia. Por eso me levanto y te doy el pan para tu amigo. Qué bueno poder entender que dice el Señor en el verso 9 del capítulo 11. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿A qué se refirió Jesús? A lo mismo que está presentando del amigo que tenía hambre. Por eso, qué importante poder entender, mis hermanas, esta mañana, que esa primera petición, que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra, tenemos que ser conscientes. Si usted quiere agradar, si queremos agradar a Dios en nuestras oraciones, hermanas, atrevámonos a dedicar tiempo para orar por la gente que está perdida. Atrevámonos a orar por el mundo entero. Esposas de pastores, hermanas que tienen cargos, no solamente estamos siendo llamadas. El modelo de oración que Jesús da es un modelo de oración que tenemos que alcanzar hasta lo último de la tierra. Nosotros no podemos hacer oraciones solo egoístas. Señor, bendice lo mío. Señor, respáldanos aquí. Señor, el avivamiento solamente en la iglesia local, solamente mi pueblo, solamente la ciudad. No. Tenemos que ir extendiéndonos, porque el Señor no fue egoísta. Si usted mira el ministerio de Jesús, Él no solamente se quedó en la ciudad donde Él nació. Él se iba a Jerusalén, se iba a Galilea, se iba a Samaria, y Él dijo, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo necesitamos aprender la oración que hacían los líderes en el libro de los Hechos cuando comenzaron las amenazas? Porque es que, hermano, en todo tiempo hay amenazas. El corazón de Dios son las almas, tanto que por eso Él se manifestó en carne, por eso vino al mundo. Qué bueno poder entender esta mañana que la manifestación de Dios en carne es por la salvación del mundo. Pero hay millones y millones que están perdidos. Y nosotros, la iglesia, no podemos estar en oraciones en un círculo vicioso, lo de acá y lo de acá y lo de acá, lo de acá. Y te lo digo por experiencia propia en esta mañana. Cuando tú te atreves a soltar tus peticiones personales, cuando tú te atreves a soltar tus necesidades y comienzas a visitar a Sudamérica, Centroamérica, Europa, África, Asia, hasta los confines de la tierra, a través de tu oración, mientras tú estás orando por el mundo entero, entonces el Señor está trabajando para suplir tus necesidades, para proveer lo que estás necesitando. Cómo me gusta ese último capítulo del libro de Job. Ustedes saben, mis hermanas, la situación que vivió Job, lo que pasó Job, pero en el último capítulo el Señor le dice a los amigos de Job, vayan para que Job ore por ustedes. Y dice la palabra de Dios en medio de que había perdido su familia, que había perdido sus bienes, que tenía una sarna en su cuerpo, que ya su cuerpo era como una llaga, una esposa que le dijo, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, todas las ondas y las olas habían pasado sobre él, como dice David. Pero en medio de todo eso, él se levantó y se fue y oró por sus amigos. Y dice la palabra de Dios que después de que Job hubo orado por sus amigos, el Señor le quitó la aflicción a Job y su postrer estado fue mejor que lo primero. Alabanzas al Señor. Qué bueno poder entender esas oraciones cuando comenzó la persecución. En el libro de los Hechos podemos encontrar que cuando comenzó la persecución, dice que vinieron Pedro y Juan, que eran amenazados, y reunieron la iglesia y le dijeron, vamos a orar. Y dijeron, Señor, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, mira las amenazas, pero concede a tus siervos que hablen tu palabra con denuedo, o sea, con autoridad, con unción, que tanto estamos orando para que los pastores, para que los misioneros, el Señor les dé autoridad, les dé unción. Y en este tiempo, dice, y entre tanto, Señor,
Confirma tu palabra con prodigios, con señales, con maravillas, con milagros. Hermana, yo le quiero invitar esta mañana a que tengamos una visión más amplia para orar por el mundo entero. No es solamente, Señor, bendíceles pensando en los misioneros. No es solamente, Señor, bendícelos, ayúdalos y úsalos. No. Dice que cuando los líderes y la iglesia terminó de orar, dice el capítulo 4, dice que se derramó el Espíritu Santo y el lugar comenzó a temblar. Eso quiere decir que la oración era tan poderosa que el lugar tuvo que temblar, que las lenguas se manifestaron. ¿Cómo estamos orando? Oh, si como oramos por nuestras peticiones personales, derramamos lágrimas, clamamos, nos atreviéramos a orar así por los que están perdidos, veríamos más resultados, veríamos más maravillas, veríamos más milagros. Una vez estaba en un ayuno y estaba con 2 esposas de pastores en cualquier lugar, pero en esas llegó una hermana y ella estaba también ayunando, pero ella estaba parte de nosotras. Y ella estaba orando duro. Y ustedes saben, mis hermanas, que cuando uno ora duro, pues está expuesto a que todo el mundo lo escuche. Pero me dio mucha tristeza de ver que la hermana, casi 2 horas, orando y llorando por las necesidades económicas de su casa. Y no era que no tuviera cómo vivir, porque yo la conocía. Tenía casa, tenía apartamentos, tenía finca y tenía carro. Pero era visitando sus negocios. Ojo, que no falte la bendición, que no falten los trabajadores, que paguen el arriendo. Señor, que podamos tener, que mi hijo que no tiene trabajo tenga unas cosas materiales. Que hubo un momento que yo no soporté y comencé a llorar. Estaba en un rincón en ese templo y yo dije, Señor, qué dolor que nosotros los cristianos seamos capaces de gastar un poco de tiempo orando por cosas materiales. Entonces, hoy lo que Santiago dice tiene razón. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Hermanas queridas, el Señor está para venir. Esto está para acabarse. Todo lo que está pasando nos tiene que demostrar esta mañana que necesitamos crecer en la oración, que necesitamos tener un mayor conocimiento y sabiduría. Por eso te invito esta mañana, atrévete a decirle, Señor, enséñame a orar por el mundo, enséñame a tener la compasión que tú tenías cuando veías las multitudes errantes como ovejas sin pastor. ¿Qué hizo el Señor cuando vio las multitudes? Tuvo dolor en su corazón, tuvo compasión. El Señor en esta mañana, mis hermanas, quiere que tengamos compasión. Así como yo he hecho, vosotros también hacéis, dice el Señor. ¿Cómo necesitamos en esta mañana sentir el dolor de esta humanidad que no tiene a Dios? Yo me pongo a ver que los hermanos cuando se enferman, el uno ora, el otro ora, nos comunicamos y formamos cadenas de oración, orando por nuestros hermanos. Pero me da mucho dolor por el mundo, porque ¿quién está orando por ellos? Ellos la están pasando mal aquí y la van a pasar mal en la eternidad. Nosotros de pronto la estamos pasando algunos mal aquí por las pruebas, por las luchas, aunque los que a Dios aman, todo nos ayuda bien. Oh, pero sabemos que tenemos una esperanza, que el día que el Señor venga, se va a acabar la tristeza, se va a acabar el dolor, se va a acabar todo esto. Pero queda el pobre mundo, mal aquí y mal allá, porque no conocen a Dios y lo que les espera no es cualquier cosa. Por eso en esta mañana, mujeres que han sacado y que están sacando este precioso tiempo para orar, oh, yo les invito en el nombre de Jesús a atreverse a tener una mañana a la semana, no sé lo que Dios les dirija, solamente a orar, a nombrar países, a hacer lo que dijo el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo sobre la instrucción de oración. Ahora dice, exhorto ante todo a que se hagan oraciones rogativas. Mire, oraciones rogativas, o sea, súplicas por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que gobiernan este mundo, hermano. Los científicos, los epidemiólogos, los médicos,
los políticos, todo el mundo está arrodillado ante esta pandemia. Están inventando una vacuna, pero algunos están asustados, unos comentan una cosa, otros comentan ahora que lo que está viniendo, la segunda parte, que la otra, que la cepa de la pandemia. Y cada día hay más cosas y más cosas, pero hay un mundo desenfrenado, hay un mundo que no nombra a Dios, pero es aquí donde la iglesia necesitamos levantarnos con poder, con autoridad. Yo le digo al Señor y les invito a que se unan conmigo, a que le digamos: Señor, usa estas redes sociales, que la palabra llegue a través de las redes sociales a los palacios, a las cárceles, a los hospitales, a las clínicas, a los pueblos, a las veredas, porque creo que esta es una forma de que la palabra de Dios llegue a muchos lugares y muchas almas se conviertan y el nombre del Señor sea glorificado. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué dice? Y ya para terminar, ¿qué dicen esos textos de Santiago 4:5? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Todo esto lo está escribiendo Santiago respecto a la oración. Por eso la necesidad de tener humildad, de tener reconocimiento, para poder entender que necesitamos acercarnos a Dios con humildad, con sencillez de corazón, con disposición de orar, no por lo que nosotros queremos orar, sino por lo que Dios quiere que nosotros oremos. El mismo Santiago en ese mismo capítulo 4 está diciendo: vosotros pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire que aquí el mismo Santiago está diciendo: afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa que se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Qué tremendo llamado nos está haciendo en esta mañana el Señor, a humillarnos, a llorar, a gemir. Qué hermosa canción la que nos cantó en esta mañana nuestra hermana Zenobia, la composición que se sacó acerca de la oración intercesora. Cuando todos ríen, nosotros lloramos. Yo les invito en esta mañana a que lo que dice el Salmo 126 se convierta en una realidad en nuestra vida. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Nuestros misioneros necesitan mucho. Ayer estaba hablando con la esposa de un misionero y dice: hermana, la obra ya lleva como 15 años, solamente como 25 bautizados, esposas de pastores. Pensemos, ¿usted sabe lo que son 25 personas bautizadas en 15 años? Cuando vemos aquí en Colombia que en un año se bautizan 10, 12, 15, hasta 20. Nosotros en Cali el Señor nos dio la oportunidad en un solo año de bautizar 100, pero en la obra misionera no es así. Y me dio tanto dolor cuando ella me decía: yo me bajo al saloncito de predicación y me voy caminando banca por banca. Señor, llena este lugar y este grupito de 25, dales madurez, dales sabiduría. Dice: hermana, pero a veces me siento tan sola haciendo este trabajo. Mientras tú en la congregación tienes 2, 3, 5 hermanas que te ayudan a orar. En el campo misionero muy poca gente está ayudando a orar. Pero en esta mañana, hermanas, si queremos agradar a Dios, si queremos que el Señor esté contento, unámonos a esas esposas de misioneros en el mundo entero, a levantar los brazos, a clamar, a gemir, a que ellas sientan en esos lugares avivamiento, derramamiento del Espíritu Santo. Por eso dice: nuestra risa se convierta en tristeza y nuestra alegría en llanto. Aquí nos está llamando a llorar, aquí nos está llamando a gemir. De pronto a algunos no les gustan las lágrimas, de pronto hay conceptos sobre qué es esa lloradera, qué es esa gemidera, pero ¿cómo no habríamos de llorar en este tiempo cuando el mundo se está perdiendo? ¿Cómo no habríamos de llorar cuando los hospitales
hospitales están llenos. ¿Cómo no habríamos de llorar cuando en Bogotá están llegando personas con COVID y están escogiendo a quienes les dan una UCI y quienes tienen que morir porque no hay UCIs? ¿Cómo no habríamos de llorar cuando hay huérfanos, cuando hay viudas? ¿Cómo no habríamos de llorar cuando estamos en un momento de mucho dolor? La Biblia dice, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Es el momento de llorar. También dice la palabra de Dios, es mejor estar en la casa de luto que estar en la casa de fiesta, porque en la casa de luto hay análisis, hay pensamientos como de lo que se está viviendo. Hermanas, hay un mundo que está muerto en delitos y pecados, pero por ellos también murió el Señor en la cruz del Calvario. Y yo les quiero invitar en esta mañana a que le digamos, Señor, enséñanos a orar por el mundo, enséñanos a tener esa compasión que tú tenías cuando veías las multitudes errantes como ovejas sin pastor. En otras palabras, mis queridas hermanas, atrevámonos a entrar en esa dimensión de oración, a decirle, sensibilízame. Si tú ves que no puedes gemir por el mundo, si tú ves que tus oraciones son secas por el mundo, atrévete a orar. Señor, sensibilízanos. Señor, sensibilízame. Señor, sensibilízame. Y cuando tú haces ese tipo de oración, te lo digo por experiencia propia, va a llegar el momento en que tu corazón se quebranta. Va a llegar el momento en que tus oraciones no siguen siendo las mismas. Entonces podemos entender lo que él dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Y las cosas grandes y secretas no se las puede revelar Dios al que ora solamente por cosas personales. Las cosas grandes y secretas no se las revela Dios cuando oramos mal. Las cosas grandes y secretas se las revela Dios a quienes de verdad persisten en esa oración conforme al corazón de Dios. Isaías 45 está diciendo: por medio de ti quebrantaré yugos, abriré puertas de bronce, de hierro, y les daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y si yo les digo, hermanas, estamos en un lugar y yo les digo, yo tengo un secreto, un guardado, yo tengo un tesoro escondido, búsquenlo si lo quieren. ¿Qué significa? Que hay que agacharse, que hay que treparse, que hay que mirar, que hay que mover, que hay que sacudir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero cuando uno va a buscar algo que está escondido, no se queda ahí mirando. No, esto implica acción, esto implica movimiento. Se encuentra. Cuando él dice, les daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, esto hay que buscarlo. Por eso dice, buscad y hallaréis. Ese buscar, ese introducirnos en esa oración que Pablo dijo: y cuando ores, ora en el Espíritu, con toda oración y súplica. Hermana, ustedes que están en este grupo de oración, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, pero hagan un balance en esta mañana. ¿Qué tanto tiempo se está sacando en las oraciones por la salvación de los perdidos? Porque el día que el Señor venga, los afanes que tenemos de las cosas materiales, cuando el Señor venga, se van a quedar los carros, se van a quedar las casas, se va a quedar la ropa, se va a quedar todo. Lo único que nos vamos a llevar es lo que hayamos vivido para Dios en esta tierra y lo que hayamos hecho por la obra de Dios en esta tierra. Vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a decirle: Señor, perdónanos, porque de verdad necesitamos aprender a orar. Vamos a decirle: Señor, danos la compasión que tenía el buen samaritano cuando vio a su prójimo tirado. Por allí pasaron dos personajes, pasaron el levita y no le importó su prójimo, pasó el sacerdote y no le importó su prójimo. Estoy ocupado, no puedo, no tengo tiempo. Pero pasó uno que se detuvo y que no solamente invirtió su plata, sino que levantó al hombre que estaba golpeado, le vendó las heridas y lo llevó al mesón. En otras palabras, se untó del dolor, se untó de la herida del que estaba en el piso. Eso es lo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere, que nos untemos de los que están perdidos, de que nos identifiquemos con el dolor, con la necesidad. Entonces, cuando hacemos este tipo de oración, el Señor va a bendecir tu vida, va a bendecir tu casa, va a bendecir tu familia, va a bendecir tu economía, te va a suplir las necesidades. ¿Por qué? Porque cuando nos soltamos de nuestras oraciones personales, entonces vamos a mirar la necesidad de Dios. Increíble
pero Dios tiene una necesidad. ¿Quién va a satisfacer esa necesidad? Nosotros como iglesia. ¿Y cuál es la necesidad? La salvación del mundo. ¿Por qué hay iglesia? Porque hay un mundo perdido. Porque hay pastores, porque hay un mundo perdido. Porque hay músicos, porque hay líderes, porque hay un mundo perdido. De manera, pues, mis hermanas, que el corazón de Dios son las almas. Vamos a orar en este momento y vamos a decirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé el conocimiento para poder producirle almas al Señor. Y aprovechando este momento para orar, quiero invitarlas a las que se quieran unir al gran ayuno que tendremos Dios mediante la semana entrante, 22, 23 y 24 a nivel mundial. Atrévete. Tú que tienes tus peticiones y que hace tiempo estás con esas peticiones y no has visto respuestas, atrévete a sacar siquiera un día para encerrarte con el Señor. Llévate esa lista de misioneros o métela en tu cuarto donde estés y nombra misionero por misionero, país por país, pero primero, Señor, enséñame a orar. Señor, dame discernimiento de espíritu y vete por el mundo entero ese día y te lo aseguro en el nombre de Jesús esta mañana que vas a comenzar a ver respuestas personales, porque en alguna ocasión me fui a un ayuno hace algunos años y le dije, Señor, regálame la primera hora de oración por los míos y el resto de horas de este día lo voy a dedicar porque me voy a ir por la fe a través de la oración a visitar el mundo entero, a que las cadenas se rompan, que los cautivos sean libres, que el Espíritu Santo se derrame en cada país, en cada pueblo. Y cuando terminé de orar, sentí que el Señor me dijo, no te preocupes, que mientras tú estás cuidando de lo mío a través de la oración, yo estoy cuidando de lo tuyo. Y en esta mañana puedo levantar mi cabeza y decirte, y me faltaría tiempo para contarte la cantidad de peticiones personales, familiares que el Señor me ha respondido, la cantidad de victorias que he tenido cuando el Señor me enseñó que primero es el reino de Dios y su justicia, y que las cosas por añadidura Él las mandará. ¿Quieres orar esta mañana? ¿Quieres decirle, Señor, genera en mí una pasión, una carga? Que esto sea tan fuerte que mientras estás en la cocina cocinando, que mientras estás planchando, limpiando tu apartamento, tu casa, no es extraño que de un momento a otro te invada la presencia del Señor, porque la oración no solamente arrodillarnos un momento, es un estilo de vida. Y no es extraño que mientras tú estés haciendo algo, el Señor te invada de un espíritu de intercesión por un país, por un continente, y aún ese piso se llene de lágrimas, aún esa cocina se llene de lágrimas, porque hay una mujer que está conectada con la pasión de Dios. Entonces el nombre del Señor será glorificado, su reino será establecido y creceremos más en Él y avanzaremos más en Él y lo entenderemos más a Él y nos daremos cuenta que la oración no es simplemente un medio para obtener cosas, sino para que nuestra relación se fortalezca en Dios, y como dijo Pablo, a fin de conocerle mejor. ¿Y cuál es la fin de conocerle mejor? La oración no es un pasatiempo, la oración es para conocer a Dios, para entender los planes y propósitos de Dios para la salvación de los perdidos. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por la palabra. Te doy gracias, Señor, por la inspiración que le diste a Santiago. Permite que cada una de las mujeres que han escuchado esta palabra puedan leer y meditar, Señor, cuando tú dices, pedís y no recibís porque pedís mal. Que nos enseñes en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando. Que en esta mañana nos des una visión más amplia respecto a la oración. Que en esta mañana nos invada de un espíritu de compasión. Que nos deje sentir lo que tú sentías cuando veías las multitudes errantes como ovejas sin pastor. Que coloques sobre nuestros ojos esas lágrimas que hubo en tus ojos cuando estabas frente a la tumba de Lázaro. Que coloques en nuestros ojos esas lágrimas que había cuando tú ibas haciendo esa entrada triunfal a Jerusalén, que comenzaste a llorar porque Jerusalén iba a ser destruida.
porque tú habías podido decir, bueno, ellos tendrán que pagar la consecuencia por la desobediencia, pero con dolor dijiste, cuántas veces los quise juntar como la gallina junta sus polluelos, y comenzaste a llorar y dijiste, porque no entienden, no entendieron el tiempo de la visitación, ahora los enemigos se apoderarán de ellos. Hoy, como registra tu palabra, que tus ojos salieron lágrimas y corrieron por tus mejillas, porque te dolió lo que iba a pasar. Señor, en esta mañana, identifícanos, ayúdanos, Señor, a identificarnos con ese espíritu de ti, con ese espíritu que también hubo en Pablo cuando decía, hijitos por los cuales tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Señor, profundízanos en la oración, haznos ver el mundo como está, haznos ver lo que está pasando, Señor, en el mundo, pero la gente está dura, la gente está incrédula, la humanidad no te necesita sino para que les des comida, para que les des salud y techo, pero no para adorarte, para servirte, para obedecerte. Pero hay un ejército de mujeres que levantamos las manos, hay una iglesia que se levanta a pedir misericordia, a pedir perdón, a pedir salvación y a pedir liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, 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 Señor. Amén, amén. El Señor les bendiga, hermanas.